Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y... Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Esperemos que esta sea una buena semana. Bueno, parece que va a ser una semana movida. Vamos a tener algunas actividades, digamos, de acercamientos, de... no sé si llamarlo de negociaciones políticas, pero sí de buscar acuerdos para intentar entonces hacer una propuesta creíble, viable, y ahí los ciudadanos vamos a jugar un rol, ¿no? Un rol que nos permita visualizar el futuro. Bueno, también el otro tema que se sigue debatiendo es el tema de los carnets de discapacidades. Claro, hay mucha gente que dice, cuidado con llevar al extremo de que los verdaderos que tienen discapacidades, ¿no es cierto?, vayan a perder. Pero claro, uno piensa ahí, dice, ¿será que se necesita un Mercedes-Benz para manejarse mejor, para oír mejor, para caminar mejor? Esas cosas y esas diferencias de mucha gente que ha sido beneficiaria, y no necesariamente en la parte negativa, sino beneficiaria de una ley que está vigente, cierto, pero que debería tener algunas reglamentaciones, ¿no? Bueno, para iniciar esta mañana, quiero saludar, ya está con nosotros el señor doctor Fernando Santos, y estaremos en contacto con el periodista Arturo Torres vía Skype. A los dos les hemos planteado, así fue la invitación, qué dudas tienen sobre el funcionamiento, el futuro y la inversión del Coca-Codo Sinclair. Esta emblemática obra que podría resultarnos un fiasco, ¿no? Así que, doctor Fernando Santos, bienvenido, buenos días. Una primera apreciación de lo que usted podría evaluar. ¿Qué significa Coca-Codo Sinclair? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, y buenos días a su audiencia. Mire, desde hace años hemos venido criticando esta obra. Esta obra no debió hacerse, no era prioritaria. Yo recuerdo en los años 80, cuando yo presidí el directorio del INESEL, el Instituto de Electrificación de esa época, había prioridad de proyectos. Y si no recuerdo mal, de 20 proyectos, el Coca era el 17 o el 18 en orden de importancia. ¿Por qué? Porque está en una zona sísmica, en una zona geológicamente inestable. Era una posibilidad de una gran central, ¿verdad? Por lo menos por la cantidad de agua, digamos, ¿no? Por la cantidad de agua. Pero era una zona inestable y además con un problema. Hay días en el cual el agua desbordaba 2.000, 1.500 metros cúbicos por segundo. Por segundo, y otros que eran 140. Entonces era una obra relegada. Existía ahí en el ¿como ubicación de punto? ¿O ya había un estudio, alguna visualización? ¿O decían, de acuerdo a las corrientes de agua, al mapa hídrico, este puede ser un proyecto? Es un proyecto. Mire, les recuerdo, se llama Coca-Codo Sinclair, porque un ingeniero Sinclair, un americano de la compañía Leonard. La Leonard es una compañía petrolera que operó en el Ecuador en los 1920, buscando petróleo antes de la Shell, y él descubrió esta
posibilidad de una obra hidroeléctrica. O sea, era un proyecto viejísimo que estaba en los libros del INESEL, pero no tenía la prioridad. Vino Correa, el gobierno absolutamente corrupto de Correa, déjeme aclarar, y qué pensar, había dinero. ¿Por qué había dinero? Porque el petróleo había subido a $100 el barril, entonces había que invertirlo, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió, hagamos esta obra. Si es una obra que le ponemos una magnitud, una capacidad de generación grande, la coima es grande, porque Correa no buscaba la mejor obra para contratar, buscaba la que le den la mejor coima. Entonces hubo una inmensa coima porque fue una obra de $3,000 millones. Siquiera debe haber sido un 5%. Ahí se llevaron por lo menos $150 millones. Pero se hablaba, doctor, que este proyecto no costaría más de 1.160 millones, y esos 1.160 millones estaban casi listos en el fondo de electrificación. Ahí había 1.168 millones de dólares y no necesitaban ni endeudarse ni en absoluto, claro, pero si llega a 3.000, claro, ahí sí uno dice cuánto mismo costó, ¿no? Exactamente, y usted lo ha dicho, Francisco, por el incremento del precio del petróleo, los gobiernos anteriores a Correa crearon este fondo. El petróleo se le ponía el presupuesto, digo usted, a $40 el barril. Si subía a $50, esos 10 de exceso se guardaban en este fondo y tenían este fondo. Con este fondo comenzaron a hacer el Toache Pilatón, con este fondo hicieron la central de San Francisco. O sea, había dinero, había haciendo bien las cosas para terminar las obras, pero la ambición desbordante, la corrupción inconcebible del gobierno de Correa, hacer esta obra. Primero le pusieron 1.500 megavatios de capacidad, nunca ha dado más de 700 megavatios, pero no solo son tan sinvergüenzas de hacer al doble de capacidad, sino que crean una línea para transmisión de altísima capacidad para llevar esa ilusa capacidad de 1.500 megavatios. La cordura cuando ve esto, en sí me hicieron mal. Cuando fue la Contraloría encontró 8,000 fisuras, 8 con 3 ceros fisuras. Usaron un acero, en vez de acero de 5 o 6 pulgadas, creo que pusieron de 2 pulgadas, el peor material. Y entonces es un atraco inmenso. Y además de eso tiene efectos colaterales, porque se está pensando, los científicos creen que por el desarenador que tienen para que el agua del río Coca entre a las turbinas limpia, le quitan el sedimento y esta agua sale limpia de nuevo hacia el Coca y de ahí hacia el Napo y al Amazonas, y es un agua, lo que llaman el agua hambrienta, según dicen los científicos, que tiene tanto poder que está erosionando todo. O sea, una obra de locura por la corrupción, por el afán de dinero. Además de ver esta una gran obra, ¿no? Doctor Santos, ya está con nosotros el periodista Arturo Torres, a quien le saludamos. Arturo, bienvenido, buenos días. Está con nosotros conversando, tú lo venías escuchando también, el doctor Fernando Santos. En cambio del análisis de la comunicación, desde el punto de vista de la investigación, ¿qué preocupaciones nos debe traer? Ya el doctor Santos nos ha recordado cómo llegamos a esta obra, cuánto termina costando. Hay un acta de entrega-recepción, tenemos ya esto que señalaba también el doctor Santos de estas 8,000 fisuras. ¿Hay alguna cosa que se haya hecho? ¿Cómo está en cambio la investigación del Coca-Codo? Arturo, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Buenos días al doctor Fernando Santos. Básicamente lo que se ha hecho es desde la Contraloría emitió un informe donde se establecen precisamente
las 7.645 fallas en todas estas fisuras, las fisuras que se detectan tanto en el canal de transmisión como en ya a otro nivel, pero además establecen que esto va a costar decenas de millones de dólares en repararse. Y no olvidemos que los problemas de Coca-Cola Sinclair han sido sistemáticos desde el inicio de la construcción. Entonces, es importante recordar que todo se ha ido alertando, ¿no es cierto?, en medio, obviamente, de un ambiente muy hostil hacia la prensa y hacia las denuncias. No olvidemos que el primer hecho de este tipo que alerta la magnitud del problema ocurre el 2013, no mal recuerdo la fecha, cuando colapsa uno de los túneles y mueren 12 trabajadores. Se hablaba de que hubo más de 80 muertos. Nunca se pudo cuantificar esos muertos, y no solo los nacionales, sino los extranjeros que habían venido, Arturo. Así es. Yo pude estar en la zona, Francisco, justo precisamente para investigar qué pasó con los trabajadores, qué pasó con las familias, cuál era el tratamiento que recibían de la empresa Sinohydro, que era la que contrató y además subcontrató a otras empresas de servicios. Entonces, claro, hablamos de que también hubo una censura, una información a cuentagotas, controlado perfectamente. Ahí el combo es de lujo, ¿no? Es del gobierno de la Revolución Ciudadana y China. O sea, uno se puede imaginar toda la cantidad de información que ocultaron, y entre esas siempre se habló, yo no pude documentar más de 12 o 13 muertes en este incidente, en este accidente, en esta tragedia. En uno de los túneles, ¿no? Así es, cuando se cayó y colapsó precisamente por las fallas, que ya desde el inicio se alertaban, los técnicos alertaban que no se podían, por ejemplo, hacer revestimientos porque había fallas y había, ellos le llaman bolsas de agua, porque por la filtración permanente que existía en la zona. O sea, ya esta filtración constante era alertada por técnicos y por los estudios previos, que sin embargo se desecharon y no se tomaron en cuenta. Siguieron avanzando con la construcción, y obviamente el agua, como sabemos, no se detiene ante nada, y va filtrando y va penetrando, y esto es lo que provoca el colapso del túnel y evidentemente esta tragedia, que como eran trabajadores pobres, luego las familias no han hecho ninguna demanda ni nada, pero básicamente ya era como el primer campanazo de lo que venía con Arturo, antes de que avances, me gustaría preguntarte sobre los ciudadanos chinos que fallecieron ahí. ¿Hay algún reporte? ¿Se sabe si se llevaron cadáveres, si se repatriaron estos cadáveres a la China? ¿Se sabe algo? Bueno, Francisco, la mayoría, o sea, creo que hubo un ciudadano chino, pero la mayoría son trabajadores ecuatorianos. La mayoría. Sí, claro, o sea, que de los 12 muertos, uno era chino y los 11 eran trabajadores ecuatorianos, que básicamente eran obreros. Entonces, o sea, lo de fondo es también lo que se menciona, en el sentido de que todos los estudios, los análisis que no eran convenientes se ocultaron, pese a que esta es una obra de la que ya se hablaba desde los 70, ¿no es cierto? Y sin embargo nunca se previó que podía producir 1.500 megavatios. Entonces es importante entender cuál era la lógica del gobierno con China. El contexto era, en el discurso, en la propaganda, salíamos de la dependencia del imperialismo estadounidense y supuestamente íbamos a abrir varios frentes en un eje geopolítico con China, con Rusia, con otros países emergentes, pero realmente este cambio, ¿no es cierto?, este giro hacia una dependencia total de China, porque no olvidemos que por esos años también se concretó el financiamiento del ECU 911, que es otra de las obras emblemáticas.
exacto, de las mega obras que también se contratan bajo este esquema, ¿no es cierto?, de que el que te da la plata condiciona qué empresa es a la que contratas. Entonces el Banco de Importaciones y Exportaciones Chinas es el que está detrás de todos estos negocios, que son las obras más caras en el caso del anterior gobierno. Entonces, este esquema de entrar con China, además, no solamente porque cuando vino el presidente Xi Jinping al Ecuador a inaugurar la obra en el año 2016, la transmisión se hizo paradójicamente desde el ECU 911, donde no olvidemos que también se denunciaron una cantidad de problemas con los grilletes electrónicos, con la forma en cómo se contrató el sistema, y básicamente atado a una dependencia de que si tú quieres hacer una actualización, tienes que hacerlo con China. O sea, ahí sí hay una dependencia. Ahí hay una dependencia. Doctor Santos, Arturo, doctor Santos, ¿cómo hacemos una evaluación? ¿Quién debe iniciar esta evaluación y encontrar realmente en qué estado está? ¿Cómo nos entregaron? Pero también sin olvidarse cómo contrataron y lo que Arturo dice, ¿no? O sea, oiga, nos vincularon y cuál es el costo. ¿Cuánto nos endeudamos? Porque se ve que ahí no hubo plata de la del Fondo de Electrificación, que eran 1.168 millones de dólares, me acuerdo claramente. Doctor Santos. Mire, Francisco y Arturo, unos muy buenos días. El gobierno del presidente Moreno tuvo una buena acción al principio. Para estas 5 obras también faraónicas, corruptas, mal hechas y fracasadas en el sector petrolero, le pidió a las Naciones Unidas, al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que mande unos técnicos a que hagan una evaluación de estas obras, del terreno de la refinería del Pacífico, de la refinería de Esmeraldas, del terminal Monteverde, del poliducto a Cuenca. Las Naciones Unidas, que son un organismo independiente de la política, muy profesional, hizo su estudio de que estas obras eran una verdadera basura, en donde se habían dilapidado miles de millones de dólares, y obviamente por corrupción y tontería de las autoridades de ese tiempo. También se malgastó como locos el dinero de los ecuatorianos. Quizás debería también a las obras hidroeléctricas que han hecho los chinos hacerse el mismo escrutinio, pedir a un organismo independiente que venga y analice en qué estado están, dónde está mal hecho, qué hay que hacer para si se las puede salvar o derrocarlas. Pero un organismo independiente, falta esa auditoría para las obras eléctricas, porque hay varias, ¿verdad? No solo. Pero, ¿y el Estado, usted sabe, en el estado en el que están, se habrán entregado ya? ¿Habrá alguien que firmó la entrega-recepción? ¿Todavía falta, qué dirán los fiscalizadores, doctor Santos? Muy bien dicho. También, ¿cuál es el papel? No solo del constructor, sino del fiscalizador. Acuérdese, en la refinería de Esmeraldas, el fiscalizador, la compañía Bolo Paso, resultó más corrupta que los mismos constructores, sí. No había una colusión, constructor pícaro, fiscalizador más pícaro. Algo así puede haber pasado en estas obras, pero lo que yo conozco y ha traslucido es que el Estado todavía no recibe la obra Coca-Cola Sinclair, porque obviamente estos daños evidentes, ¿verdad? Las 7.600 fisuras, esas no las puede ocultar, porque usted la ve a simple vista, no necesita ser un científico, pero ¿qué daños más habrá? El primero también es, si se hizo para 1.500 megavatios y solo está generando luego de 3 años de operación 700 megavatios, uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el error? ¿Por qué hicieron para tanta capacidad si no había agua y las condiciones no daban para generar eso? Entonces, afortunadamente, así es público que no se ha recibido la obra y no se la debe recibir. Y verá que este es
parte de la deuda que estamos pagando con petróleo. Nuestro petróleo está comprometido hasta el año 2024 con los chinos para estas obras mal hechas, para la plataforma de la burocracia aquí en la avenida Amazonas, que casi convierte a Quito en un puerto fluvial, porque el día que llovió se inundó, parecía que había que andar en barco en vez de automóvil. Entonces, todo es lo que dicen el 911, si hasta los grilletes para los pillos... Era como hecho a propósito para que no funcione. Exactamente, usted que con un palillo de dientes les abre. Así es que, por favor, fiscalización, así como se hizo a las obras petroleras, una fiscalización independiente por las Naciones Unidas, que se haga a estas obras que hicieron los chinos. Le voy a decir una cosa, los chinos en China usan la mejor tecnología, porque ahí un contratista incumplido no lo meten a la cárcel, lo meten al paredón. En cambio, América Latina sí mandaron la basura. ¿Por qué? Porque vinieron esas compañías coineras que venían a coimar a funcionarios ávidos de corrupción, como fueron los del gobierno de Correa. Así es que esa combinación de contratistas pillos y contratantes más pícaros ha dado estas obras. Así es que yo pido una fiscalización independiente. Arturo, esta fiscalización que vemos, no sabemos quién está haciendo, o sí sabemos quién hacía la fiscalización, Arturo, y cuáles podrían ser los daños colaterales, además de no producir los 1.500 megavatios, sino algo así como 700, 750, o sea, prácticamente el 50%. Arturo, ¿cómo va en cambio la investigación por esos sectores? Y que el doctor Santos dice, sí, deberíamos traer a las Naciones Unidas, y algunos dicen, sí, nos dijeron que se han robado y nada más. Arturo. No olvidemos que las fiscalizaciones y las auditorías, yo recordaba y estaba revisando un informe que en el 2013 precisamente publica la Contraloría del Estado, y ahí ya se establecen unas fallas estructurales, ¿no es cierto?, en el proyecto. Se analiza toda una serie de problemas, porque no olvidemos que cada obra además cuenta con una fiscalizadora. En este caso había una empresa mexicana, CFE, si no mal recuerdo, y una contraparte ecuatoriana. O sea, esta obra debe tener fiscalizadoras, todas las obras públicas, para que el público que no conoce estos detalles entienda. Toda obra debe tener una fiscalización supuestamente independiente. Pero en el gobierno de Rafael Correa, ninguna fiscalización fue independiente. Claro. Los resultados que producían no se difundían si eran perjudiciales para el proyecto. En este caso eso es lo que ocurrió, porque yo recuerdo que en esos momentos, cuando hacíamos varios periodistas de investigación de por qué ya desde el inicio de la obra se empezaban a detectar tantas fallas precisamente como decía el doctor Santos, por la calidad del material empleado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cemento, el concreto era de muy mala calidad, el acero utilizado se acaba de confirmar en el último informe de Contraloría del año 2018 de noviembre, que era de pésima calidad, fue elaborado por empresas chinas y no era un acero de las empresas japonesas como se estableció en el contrato. Entonces, el cumplimiento de todas las obligaciones que se establecieron en los convenios de cooperación nunca se cumplieron, Francisco. O sea, todas las recomendaciones fueron incumpliéndose. ¿Por qué? Porque los chinos en Latinoamérica lo que hacen es utilizar el peor material, el material más barato, y así ganan mucho más. O sea, las empresas que son contratadas con el dinero y el préstamo del mismo gobierno chino, ¿no es cierto? Porque toda la plata entró y se fue para China. Claro. Y los intereses tenemos que pagar los ecuatorianos. O sea, además de una un negocio vía 3 líneas. Exactamente. Yeah. Y Arturo, el gobierno chino podría ayudarnos? O sea, si el Estado, porque si allá como dice, les mandan al paredón a los delincuentes, como nos recuerda el doctor Santos,
Bueno, el gobierno ecuatoriano debería decir, oiga, aquí vinieron estas dos empresas con la plata que les estamos pagando, porque no nos han regalado, no ha sido asistencia técnica, sino un contrato. Bueno, hagamos una investigación en conjunto y veamos cuál es el cumplimiento. ¿Qué otra cosa podría estar presionando a que no tengamos una actitud y una actuación más firme frente a esto, Arturo? Creo que el factor de cómo se... Yo recuerdo una denuncia que apareció en Diario El Universo sobre la actuación de personajes cercanos al gobierno, ¿no es cierto?, que habían participado como intermediarios y recibieron coimas millonarias en paraísos fiscales o en Panamá para precisamente agilitar o dar el contrato a Sinohydro, ¿no?, que es la empresa que fue contratada para la obra. Ese es un campo que precisamente abona para las dudas sobre cuán lejos puede llegar, porque no olvidemos que este gobierno es la continuidad de... Es uno solo, con un presidente que decidió ser presidente y no ser sustituido por el señor Glass. Eso es. Exactamente, entonces ese ingrediente creo que nos hace a nosotros pensar o dudar de cuán lejos puede llegar una investigación en la cual pueden haber implicados funcionarios de este mismo gobierno, ¿no es cierto?, que ya fueron parte del anterior y sin embargo también participaron tanto en los contratos como en las responsabilidades que tenían las autoridades de alertar a tiempo lo que estaba ocurriendo, exigirle a la empresa Sinohydro que vaya reparando los problemas, pero Francisco, o sea, como te digo, me parece que es imposible entender, o sea, es imposible ver la magnitud que generó este problema desde las autoridades y la negligencia sistemática desde el inicio, incluida la Contraloría, ¿no?, ocultando los problemas de manera permanente. O sea, las fallas eran evidentes, las fisuras, el pésimo material, o sea, todo nos sonaba a esta tragedia anunciada. Entonces, es impresionante cómo el gobierno fue tapando sin entender que, por ejemplo, en una represa de este tipo, tú no puedes utilizar cualquier material porque tiene que soportar una presión impresionante del agua que conduce a la represa. Claro. Entonces, el material tiene que ser de primera calidad y, sin embargo, se han hecho reparaciones constantes a la represa, lo cual también evidencia un pésimo manejo, porque no se puede seguir haciendo correcciones o soldaduras, porque eso daña más las estructuras de la represa. Claro, debilita más. Y eso es lo que están diciendo, que posiblemente lo que tenga que hacerse es destruirse. No, o sea, en el caso de la casa de máquinas, lo que se dice es que se tiene que volver a construir la casa de máquinas por la magnitud de los daños. Eso significa 1.100 millones de dólares para el país. ¿Y nos debe costar a nosotros o a la empresa? La empresa es la que tiene que cubrir todos estos gastos. Pero la suspensión de la generación, todo eso nos va a costar a nosotros. Exactamente, y no olvidemos que no se han revelado las condiciones de los créditos, ¿no? Que es otro tema que siempre se venía denunciando. ¿Está ahí? Sí. ¿Por qué el gobierno nunca, o sea, más bien declaró secretos y por seguridad las condiciones de los préstamos con China? Entonces, precisamente es para ocultar todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, ¿qué cláusulas habrán ahí que perjudican o benefician al gobierno ecuatoriano para hacer este tipo de reclamaciones? ¿Dónde se van a hacer las reclamaciones? ¿Aquí en Ecuador o en China? ¿Ante qué tribunales? O sea, yo creo que este proceso para hacer reclamaciones a la empresa Sinohydro... Hay que ver los contratos. Hay que ver los contratos, cuáles son las condiciones que nos establecieron y que han sido secretas. Por algo será que mantuvieron eso con absoluta reserva y no ha habido autoridad capaz de desbloquear esa censura y ese secreto alrededor de las condiciones de los contratos. Doctor Santos, de lo que nos plantea Arturo, entonces aquí hay, y ahí le consultamos ya como abogado, además de experto en temas energéticos, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo pedir que el gobierno ecuatoriano transparente los contratos?
para saber cuál es el camino a hacer. Y yo creo que incluso un camino con el propio gobierno chino nos favorece. Arturo dice, ¿dónde se va a litigar las diferencias que podamos llegar a tener con la compañía Sinohydro? Sí, pero además hacer una verdadera evaluación. Arturo nos recuerda los informes de Contraloría. Todo eso está ahí. ¿Qué nos hace falta para enfrentar el problema, doctor Santos? Mire, Francisco, voluntad política. Yo concuerdo con Arturo que estos contratos fueron declarados secretos. Y quiero hacer una pregunta muy humildemente al señor Contralor. Él con bombo y platillos anunció y creó que iba a hacer públicos todos los contratos relacionados y técnicos en el país. Una gran comisión acaparó los titulares de la prensa, la televisión, el nombramiento de esta comisión de gente muy respetable. ¿Y dónde está el informe? Ya han pasado más de un año. ¿Dónde están los resultados? Bueno, miren, yo creo que la China, con los dolores del desarrollo que se dice en las naciones y en los seres humanos, comenzó en un camino incorrecto. El dinero era el único valor en la China, cuando se abrió de un régimen comunista a un capitalismo salvaje, el dinero, y vino la corrupción, y se convirtió China en una mancha en el mundo que revivió la corrupción. Pero han cambiado, el nuevo presidente ha dicho, no, vamos por el camino errado, vamos por el camino correísta de la corrupción, y esto nos lleva al fracaso, cambiemos. Y en la misma China ha habido un giro de 180 grados con este nuevo presidente, y a los pillos los han mandado no a la cárcel, repito, sino lo han puesto frente al paredón y les han disparado. Pero eso es en la China, han limpiado su casa, pero la suciedad que dejaron en el extranjero no han comenzado a limpiarla. Es hora. Usted ve, la prensa occidental es unánime en condenar el sistema imperialista, injusto e inmoral de los chinos, los países del tercer mundo, a que les dan créditos. Les dan créditos para humillarlos. Primero, intereses usureros. Segundo, garantías exageradas. Y en tercer lugar, como muy bien lo decía Arturo, para unas obras atadas a las peores compañías chinas. Así es que China, en lugar de estar renaciendo como una estrella, como un ejemplo, está renaciendo como un país abusivo y corrupto con los países débiles. Esta imagen tiene que cambiar los señores chinos. Y para eso necesitamos ir con una propuesta firme de lo que hay que hacer, doctor. Los Panama Papers y estas cuentas que nos recuerda Arturo, ¿tendrán un peso para mantener un silencio? O sea, más allá de lo que pueda pasar, ¿la Fiscalía ya podría actuar, doctor Santos? Claro, yo creo que China está preocupada de su nombre, que es un país pari en el mundo. Usted oye China, uy, corruptos, malas obras, pésima calidad, esclavitud a los trabajadores. Por favor, un país que esté emergiendo, que puede ser la primera potencia en el mundo. Mire, los Estados Unidos, hay personas que admiran y que no quieren a los Estados Unidos, pero reconocen los valores éticos de los Estados Unidos. Lo mismo Francia, lo mismo Inglaterra, el valor ético de una nación. China, dentro de ellos, muy limpios, muy cuidadosos con su dinero, fuera unos gastes. Entonces tiene que cambiar el nombre de China, pero los países tienen que protestar. Si uno no protesta, el que le hace mal no se conoce, no tiene conciencia. Así es que el país debería protestar, porque aquí es donde más nos han abusado.
Así es que ojalá la Fiscalía, la Cancillería, el Ejecutivo. Claro, el problema que tenemos es que cuando vamos donde China, vamos de A rodillas pedir. a pedir más plata. Es el único que nos presta. Entonces yo creo que hay Pero- que decirles, dejemos a un lado los negocios, pero reparen lo que nos han hecho tan mal, y el símbolo Y de el la costo que significa para el Ecuador y el desarrollo del país. Así es. Si vino el señor presidente de China, le trajeron a inaugurar esta obra, hay que mandarle una carta y que se haga pública en el mundo. Vea, esta es una basura inmunda en donde nos han robado 3.000 millones de dólares. No sirve para nada, como dice Arturo. Va a tener que botar la casa de Pero máquinas y hacerla de nuevo. 1.000 más millones de 1.000 dólares más. Imposible. Así es que hay que protestar de lo mal que han hecho los chinos en el país. Hay compañías chinas serias, no lo niego, pero las que trajo Correa eran la escoria de la sociedad china combinada con la vil corrupción de Correa. Arturo, las salidas entonces vemos un poco tortuosas, y es que, claro, el Ecuador sigue necesitando de financiamiento de la China, y esa necesidad podría hacer callar a este y a los otros gobiernos, o pesará más los INA Papers, Arturo. Claro, es bastante complejo entender cómo una empresa china que entró en un esquema, también no olvidemos, que ha sido develado como pago de favores a través, por ejemplo, de dineros para la campaña. En este caso, yo también tengo el dato, ¿no es cierto?, de que Sinohydro fue una de las empresas que también aportó para el caso, que está dentro del caso Sobornos, ojo, porque ellos recibieron, o sea, en las declaraciones tributarias que hizo Sinohydro, están los datos, por ejemplo, de que ellos entregaron $180,000, ¿no es cierto?, para, O sea, para además la campaña. pusieron en los libros que dieron $180,000. Exacto, para precisamente para que el SRI no Estos- les cobre pues a esta claro, pobre empresa que son unos estaba en una- sinvergüenzas reales estos. O sea, o sea, querían deducir impuestos hasta de la plata que pusieron para la campaña de Alianza País. O sea, concretamente Laura Terán, la ex funcionaria que develó ya más sistemáticamente este esquema, ella era la encargada de llevar las cuentas, y este dato afloró en el caso Sobornos, en el cual ella indica que registró en sus informes que Sinohydro le pagó 6 facturas que suman $180,000. Estas facturas efectivamente están en las declaraciones tributarias de la empresa, presentadas en el SRI. Entonces, ahí tenemos un dato clave para entender que Sinohydro y las empresas chinas nunca estuvieron fuera del mismo esquema que utilizó Alianza País durante el gobierno de Rafael Correa para beneficiarse de dinero, ¿no es cierto?, para que iba a la campaña o que iba a sus cuentas esto está en investigación, a cuentas en paraísos fiscales, pero igual, o sea, la empresa china también tuvo que pagar, tuvo que dar dinero, ¿no es cierto?, para que fue para financiar a la campaña de Alianza País, y quién sabe qué cosas más, eso deberá ser investigado. Entonces, esta arista todavía no ha sido profundizada en toda su magnitud, es decir, la forma en que Sinohydro ha coimado o recibió presiones de pedidos de comisiones de parte de funcionarios del gobierno, que era el esquema que siempre utilizaban en todas las obras públicas el gobierno de Rafael Correa. O sea, en este caso se cumplió el mismo esquema, una empresa escogida a dedo. Obviamente la plata es del gobierno chino, pero para agilitar todo eso, porque se les estaba entregando muchos contratos a China, eso también representó que funcionarios del gobierno recibieron dinero en sus cuentas, ¿no es cierto?, recibieron dinero tanto para el partido como para agilitar toda la contratación, y no, por ejemplo, no hacer observaciones incómodas al trabajo que realizaba, al trabajo desprolijo totalmente, de maltrato a los trabajadores. Hubo denuncias permanentes de abusos, de pésima alimentación. Desde la alimentación, enfermedades. claro, uno veía los platos de arroz con fideo mezclado que les daban.
Eso se sea, presentó, sí. es una precarización total del trabajo de todos los empleados que estuvieron en este proyecto. Enfermaron tuvieron enfermedades graves estomacales, infecciones constantes. O sea, tuvieron los trabajadores que reaccionar, y después de 2 o 3 años solucionaron el problema de la alimentación, del pésimo trato a los empleados. Había confrontaciones, parece que ahí también hubo 2 o 3 muertos, ¿no es cierto? Sí. De lado y lado en estos incidentes que todavía no se conocen, pero irán saliendo a la luz conforme se pueda avanzar y transparentar la información más desde el gobierno. Ya desde la evaluación que tú has hecho, con todo esto que está por descubrirse, pero ya la parte técnica, tú has leído los informes, tú has hecho un seguimiento, Arturo, ¿se debería parar eso? O sea, me parece que deberían primero analizar. O sea, yo entiendo que parte de esa energía igual, bueno, las Ya empresas estamos usando, pero evidentemente habría que hacer una fiscalización técnica como para saber si es que parando para hacer una reparación integral, digamos, de todos los problemas que existen y se han detectado. ¿Cuánto significará eso en tiempo? ¿Se lo puede hacer o no? ¿Va a significar esto un corte radical a los problemas? No olvidemos también, Francisco, que esta obra se vendió ante un problema que había surgido siempre y que era permanente, los apagones, sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo la Revolución Ciudadana? Muy bien, te vendió la Coca-Cola en el desierto, parte de un plan muy bien pensado de propaganda, ¿no es cierto?, en el cual el discurso de liberarte de las presiones del imperialismo, en fin... No, pues ya íbamos a ser los que íbamos a proveer energía eléctrica a Colombia, Perú, a Brasil. Éramos emblemáticos en el tema del uso de energía limpia. Entonces, a ver, era este esquema que lo hicieron como de una manera científica, ¿no? Sí. Un discurso muy bien armado, en el cual la gente, evidentemente, sobre problemas que le acuciaban, iba a respaldar este tipo de proyectos. Entonces, se respaldó el proyecto, pero paralelamente siempre había una propaganda muy sostenida, en la cual se difundía impresionantemente las bondades de la obra. Y lo otro era contratar con una sola empresa a dedo, ¿no es cierto? Y bajo este esquema no importaba, el fin justificaba los medios. Este esquema se repitió en todo el sector público durante toda la década de Rafael Correa. En el caso de los chinos, sumamos el ingrediente del secretismo de las condiciones que nos han impuesto y sabemos que comprometimos millones de millones de dólares del petróleo, porque claro, los chinos son sumamente hábiles en la negociación y no iban a hacer esto como un préstamo cualquiera, sino que pero además estaba de base la corrupción, no importaba incluso para los nacionales, ¿no? Se ve que no les importó. Había plata para todo, entonces ellos conocen muy bien cómo operaba Ecuador, ellos saben que en los contratos siempre hay la mordida, que también lo llaman los mexicanos, entonces ellos saben el precio que tenían que pagar, o sea, ir soltando un poco de comisiones para que se agilite la obra, y básicamente son cientos de millones de dólares contratados, bueno, en este caso casi 3.000 millones de dólares, 2.300 millones directamente del Banco de Importaciones y Exportaciones, pero las otras deudas que hay en relación a obras construidas con China deberían ser auditadas y saber cuán perjudiciales han sido esas condiciones para el país, y en función de eso reformular los términos de pago de esos créditos por los daños y por los perjuicios que hemos sufrido como Estado ecuatoriano. Pero ahí necesitamos una posición frente al gobierno chino y pedirle a la China, porque la China también podría, el banco que nos prestó la plata podría también intervenir y pedirle, como también ha dicho el señor doctor Santos, Arturo, pedirles que vengan a actuar y revisen lo que han hecho y cuánto nos cuesta. Porque esto tiene que resolverse así también. ¿A la empresa de responder a algo también al banco o solo el país? Sí, efectivamente eso debería un gobierno que tenga un compromiso firme por esclarecer unas condiciones tan
oprobiosas para el Estado ecuatoriano, esto debió haberse hecho desde que salió el segundo informe de la Contraloría en el año 2018. Francisco, han pasado ya 2 años y sin embargo no hemos visto, más bien el gobierno ha sido muy timorato en relación al manejo con China, no ha sido frontal para denunciar todos los abusos que se cometieron en la construcción y en el proceso para concretar todos los convenios con China. O sea, yo creo que ellos han sido demasiado tibios. Evidentemente es un gobierno muy débil que no va a poder enfrentar evidentemente a un gigante como China, pese a que existen tantos problemas, tantos huecos en la negociación, tantas ilegalidades evidentes, corrupción, y sin embargo, el gobierno, que es el que debería asumir una posición franca sobre este tema, no lo ha hecho. Yo realmente no confío en que eso lo haga, porque ahora está enfrentando tiene demasiados frentes abiertos, pero esperemos que el próximo gobierno lo pueda hacer. O sea, es un tema que... Pero está pasando el tiempo también. Sí, así es, exactamente. Entonces, con esa debilidad política que tiene el actual gobierno, yo creo que China está muy cómoda porque sabe que no le van a exigir cuentas y no van a ir mucho más allá de donde ellos han puesto las condiciones. Ellos tienen la plata para ver si seguimos pidiéndoles. Doctor Santos, una salida, y ahí sí la pregunta sería, ¿habría que paralizar y revisar de una vez el proyecto Coca-Codo Sinclair, hacer una evaluación general? ¿Se puede? ¿Cuánto afectaría? No sé si usted tiene datos de cuánto podría afectar el suministro de energía, pero más tarde o más temprano eso puede pasar, que de una vez no sirva y se pare de todas maneras del Coca-Codo Sinclair. ¿Capaz que recuperamos por lo menos la cascada San Rafael, doctor Santos? Mire, Francisco, es una situación bastante difícil, pero creo que sí hay rayos de luz en este problema. Recordemos que el ministro anterior, Carlos Pérez, cuando la Contraloría detectó estas fisuras, pidió a una compañía alemana que haga el análisis y que supervise la reparación de estas fisuras. Yo no sé por qué les dio a unos mismos chinos que habían sido subcontratistas de Sinohydro la reparación, pero está bajo la supervisión de los alemanes, y Alemania es un país serio. Si se le parara, yo no creo que pase nada. El país está lleno de generación, montones de obras, algunas sí funcionan bien, así es que no sería una catástrofe, el país podría seguir funcionando. Pero lo que yo quiero resaltar, mire, es que en el Ecuador es el único país en donde se ha llevado a la justicia a un embajador de China, el señor Cao, que fue el embajador oficial de China ante el Ecuador, después dejó ese cargo para ser el presidente de la empresa Sinohydro aquí. ¿Sabía con quién negociar entonces? Sí, pero le voy a decir una cosa, está bien, China es un país comunista, el Estado y las empresas son lo mismo, no una misma unidad. Aquí la fiscal, ante la evidencia de estos casos de sobornos 2018, como se llame, le imputó un crimen, coimas. ¿Y para qué son las coimas? Para obtener un resultado, pues la construcción de la obra o ocultar lo mal hecho. Entonces tenemos una fuerza moral, decirles a los chinos, aquí su gobierno estuvo envuelto en este atraco, en esta obra pésimamente mal hecha, que nos está causando daños colaterales como son los problemas de la erosión. Entonces tenemos una fuerza moral para reclamar, pero claro, si es el único el único país que nos presta, pero hay que hacer un esfuerzo. La moral está por sobre el dinero, ¿no? Pero o sea, decirles, si nos están cobrando no es un favor.
Es verdad, son los que tienen la plata este rato y nos pueden facilitar, pero nos cuesta y les hemos pagado por encima de otros costos que tiene el país y por sobre otras necesidades, doctor Santos. Usted lo ha dicho, Francisco. A los acreedores privados de los bonos les hemos dicho, no les vamos a pagar, bájenos el interés, bájenos el principal, pero a los chinos no les hemos dicho nada, les estamos pagando cumplidamente. Entonces tenemos la autoridad moral para decir, nosotros sí hemos cumplido nuestra parte del convenio. Ustedes, sinvergüenzas, estos que hicieron el Coca-Cola Sinclair a través de coimas y ocultaron los daños a través de más coimas, ellos tienen que responder. Entonces, yo creo que, aunque sea una notita de protesta en estos meses y después el reclamo formal, pero no podemos quedarnos callados. Es un país tan débil, tan pequeño, que haya sufrido una injuria tan grande. La obra más importante en generación se está yendo en pedazos. Se diluye y se derrumba, no solo por el terreno, sino por cómo fue construida, ¿no? Así es. Los cimientos fueron de gelatina, porque fueron dinero corrupto, con un gobierno absolutamente corrupto como fue Correa. Glass manejaba estos sectores, semejante ladrón. Los ministros de electricidad, unos están presos, otros están gobernando. Sí, dando en la lecciones de legislatura, moralidad sí, claro. desde la asamblea. Pero por favor, protestar, porque China, yo creo que, fíjese, China tiene sus valores, Confucio, Lao Tse, que son los pensadores, porque China no es un país religioso, es un país laico, pero sigue las enseñanzas de estos sabios, de estos maestros. Confucio, de la filosofía oriental del bien, es que viene el cristianismo, así es que tienen valores. Hagan honor a esos valores, señores chinos, y indemnícenos, un país pequeño que le injuriaron. Así es que hay que hablar con ellos, para que ellos tienen que reparar. Ellos causaron el daño, obviamente asociados con pícaros como Correa y sus ministros de energía y Glass, pero esos ya están en la cárcel. Un Mosquera, un pícaro de 7 suelas, creo que está en la cárcel. Los otros andan sueltos, pero hay que cogerlo y decirles, señores, muy bien, vamos a la justicia, que se haga justicia. Ustedes nos reparan y nosotros también castigamos a los pícaros ecuatorianos correístas que permitieron estos atracos. Arturo, lo que nos dice el doctor Santos, ¿es posible desde el punto de vista de la comunicación? O sea, el seguimiento que tú has hecho nos devela que no solo hay temor, pero el doctor Santos dice, sí, la plata necesitamos, pero no es para tanto. Pues, o sea, sí necesitamos, pero no nos pateen en el piso, resultaría, Arturo. Sí, creo que exigir básicamente que el gobierno, a través del gobierno chino, a través de Cineoído, que es la cara, digamos, de capitalista de fachada, pero creo que esta rendición de cuentas debió siempre partir, y la exigencia desde el gobierno nacional, que como decía hace un momento, es un gobierno muy débil, ¿no? Muy débil de transición, que no acaba que nunca pudo enfrentar directamente y que no estaba preparado para un escenario de rompimiento con su predecesor, o sea, con Rafael Correa. Entonces, estamos viviendo un escenario que se salió totalmente del libreto, y en medio de eso surgieron un sinnúmero de problemas, de casos de corrupción como este, que es efectivamente, creo yo, por todas las señales que hemos visto, por toda la información. Esto no es un invento de la prensa ni es una fábula, o sea, realmente es un monumento al despilfarro Coca-Cola Sinclair, que básicamente sirvió para hacer muchísimo dinero, benefició mucho a los chinos, también le benefició mucho al gobierno en el sentido de mostrarse como la publicidad y la propaganda, ¿no es cierto?, que era el oxígeno. Pero ahora estamos viendo las consecuencias de un proyecto político que básicamente se ató a un esquema sobre todo de propaganda,
de hacernos estos ensayos, ¿no es cierto?, que básicamente se mostraron como muy espectaculares y hasta ahora tienen eco a nivel internacional, sobre una figura que básicamente fue el resultado de una campaña sistemática de difusión, de información. Entonces, creo que debemos estar conscientes de que un cambio ya en el sentido de cómo se hicieron las contrataciones y en el caso concreto de esta obra de Coca-Cola Sinclair, es complejo, es muy complejo ver una solución que pueda realmente dar la certeza de que no van a volver a presentarse las fallas, porque no olvidemos que todas las fisuras, los problemas son reiterativos. Pero además los daños colaterales en el río, el doctor Santos, y todos hemos visto lo que está pasando en la cuenca del río, ¿no? Exacto, la erosión del río Quijos, eso es, o sea, de lo que yo he podido seguir, los comentarios, las advertencias de los expertos, eso también va a costar muchísimo en tratar de revertir, ¿no es cierto? Porque además tenemos unos graves problemas ahí por los dos oleoductos. Sí, o sea, es que mira, Sí, claro. Francisco, recordemos que igual la presa se construye en un sitio de alta sismicidad. Esto yo no desde el principio cuando empecé a seguir el tema no entendía muy bien. Los técnicos decían aquí no es apropiado, por además hay diferentes riesgos, pero por ejemplo el reventador es un riesgo constante y sin embargo se persistió en hacer ahí la represa pese a todas las advertencias de que no era técnicamente era muy vulnerable frente a diferentes riesgos, pero además no iba a generar, como decía el doctor Santos, la energía que se vendía de los 1.500 megavatios. O sea, esto no va a generar nunca, peor ahora. O sea, aguantó para la propaganda, pero en la realidad esto nos está pasando una factura muy alta. ¿En qué condiciones, Francisco? Porque precisamente abordar o tratar de subsanar los problemas de la represa con fondos estatales, eso ya sería el colmo, pero por lo menos lo que esperamos es que la empresa Sinohydro asuma su responsabilidad. Nos una obra más o menos pasable. Pasable, aunque como te digo... Es imposible, lo que contratamos no nos van a entregar. No, es que eso es imposible. Las fallas de la obra son desde el origen, entonces difícilmente van a poder corregirse, Francisco, porque uno de los análisis, los túneles que se construyeron están hechos sobre problemas, o sea, se puso concreto para encementar las paredes y todo eso, pero las fallas están detrás de eso. Entonces tienes que destruir el concreto para solucionar las fallas. Por eso se habla de que tiene que volverse a construir la casa de máquinas. Claro. O sea, $1.000.000 más. Es 1.000 más 3.000 más 2.500 en Esmeraldas más 1.500 en el terreno del Aromo. Nos asaltaron, Arturo. Es tremendo el daño. Yo no creo que sea cuantificable el daño en el sentido de cómo y destruyeron, ¿no?, la imagen. O sea, es como un daño estructural al país porque implica muchísimas cosas, Francisco, pero sobre todo nos muestra como un país sometido y sin ningún tipo de reacción para establecer todas estas irregularidades desde el inicio. Un gobierno que se decía soberano y sin embargo no tuvo la frontalidad para exigirle a China, porque las alertas estaban dadas por la fiscalizadora. Lo que yo decía es que no trascendían, eso no se dejaba que se informe a la prensa, pero las alertas se daban desde los problemas sistemáticos y sin embargo el gobierno de la soberanía y de la dignidad nacional fue incapaz de alzar la voz para decirle a China que cumpla, que la empresa Sinohydro cumpla sus obligaciones para hacer una obra, por lo menos, que dure los 50 años que estaba previsto durar. Han pasado 4 años desde la inauguración y ahora vemos una obra que está plagada de problemas. Parece que se desarma. Quiero agradecer al doctor Fernando Santos y al licenciado Arturo Torres que nos han acompañado. El tema Sinohydro no podemos olvidar.
no podemos que cada día, sabemos que nos atosiga todo lo que, la problemática, pero estos temas que se han hecho investigación, que son evidentes, que le cuestan tanto al país económicamente como moralmente, ¿no? O sea, uno dice, nos vendieron gato por liebre. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo.